Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. Este es un espacio de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Juan. Un lugar de encuentro con la economía popular sanjuanina, de la tierra a su mesa. Esas tierras del rincón. Un espacio para hablar de la economía popular y el pequeño productor de San Juan. En la producción, Claudio González. Cuando llegue a media tierra. Conducción, Ariel López y Guillermo Delgado. Enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando. Buenas y santas, una vez más estamos en el programa de La Tierra a su Mesa. Nos acompaña Guillermo Delgado. ¿Cómo andás, Guille? Hola Ariel, hola Claudio, hola a toda la audiencia. Y Claudio González, que a veces le digo Claudio Rodríguez. Qué bueno. Buen día compañeros y audiencia. Hoy vamos a charlar un poco. Habíamos hablado en el podcast anterior sobre la ley de agricultura familiar. Uno de sus puntos, o a donde hace más hincapié la ley de agricultura familiar, tiene que ver mucho con el acceso que tengan los pequeños productores a los recursos naturales, a la tierra, al agua. Y en este caso nos pareció importante poder charlar y hablar un poco sobre el tema del agua, que es un problema que está afectando a todos los productores, digamos, no solamente a los de la agricultura familiar, sino a todos. Estamos atravesando una sequía muy grande en la provincia de San Juan, en Mendoza también, del otro lado de la cordillera también. Y bueno, por eso queríamos hablar y entender un poco cómo funciona. Digamos. Primero, saber un poco esta crisis hídrica, por qué se genera, y bueno, y que nos cuenten también un poco cómo funciona, digamos, el tema de las cuencas que hay acá de los ríos, del agua subterránea. Entonces, por ese motivo nos hemos comunicado y tenemos ahí unos audios de la bióloga Romina Batistela, que trabaja en el INACRAS y está a cargo de la coordinación del laboratorio de hidroquímica del INACRAS, y está a cargo también de la dirección de un proyecto de plan de estudio y monitoreo de agua subterránea en los acuíferos del Valle de Tulum y de Uyum y de Sonda. Como para introducirnos un poco y saber de qué se trata esta crisis que estamos viviendo, vamos a escuchar lo que nos dice Romina acerca de esto. En realidad, la sequía que se está viviendo ahora no es un problema que particularmente nos esté tocando a nosotros, los pueblos o las regiones que tengan que ver con los Andes centrales, sino es un fenómeno que podemos atribuirlo casi absolutamente al cambio climático global, al efecto invernadero y a todos los procesos que tienen que ver con estos fenómenos, que lógicamente son cíclicos, pero incrementado por la humanidad, ¿no? Por todo lo que son las actividades que provocan o aceleran estos efectos. En realidad lo que provoca el efecto invernadero o el cambio climático es acentuar los procesos que normalmente ocurren. En las regiones secas se ponen más secas y en las regiones húmedas las lluvias son más intensas. Ahora nos toca atravesar esta crisis que no es nueva, esta crisis ya viene de hace 5 años o un poco más quizás. Incluso si nosotros nos focalizamos en lo que es el hidrograma del río San Juan, que lo que es el hidrograma es la cantidad de agua que ha derramado el río San Juan desde el año 1909, que es desde cuando se tienen mediciones, la tendencia es negativa, independientemente que hayan habido picos, porque la evaluación de la tendencia se hace en función al derrame anual. De esta manera, en estos 110 años que lleva de medición el Departamento de Hidráulica, podemos ver 3 sequías importantes, ¿no? Una en el año 40, en los años 40, otra en la década del 60-70 y otra de las más profundas, la que estamos viviendo ahora. De hecho, es la más grave, ¿no?, de estos últimos 100 años. Este fenómeno se ve agravado por la gestión del recurso hídrico. Nosotros, si pensamos en los diques que tenemos en San Juan, que contamos actualmente con 3 diques activos, más un dique en construcción que está en Volar, podríamos pensar que están construidos a raíz de ser una provincia desértica. Entonces, como dependemos únicamente del río San Juan, ¿que esto qué quiere decir? Dependemos únicamente del río porque el río San Juan se forma, los caudales que derogan,
se forman únicamente de las nieves cordilleranas. O sea, nosotros dependemos únicamente de la nieve que cae en la cordillera de los Andes. Entonces, la construcción de los diques nos permite almacenar el agua de manera tal de que en la estación seca o en épocas de sequía tengamos una cantidad de agua para poder cubrir las necesidades de este valle de Tulum. En el caso puntual del valle de Tulum, después tenemos el dique Cuesta del Viento, que hace a las veces de almacenamiento para lo que es el valle de Hachal. Hablo de estos dos valles porque son los valles más importantes, tanto urbana como agrícolamente, que existen en esta provincia. Bueno, ahí muy interesante lo que decía Romina Batistela del INACRA sobre la crisis hídrica que estamos viviendo, una de las peores de toda la historia, por lo menos de que se tiene en cuenta las mediciones en el río San Juan. Es algo que, bueno, que afecta a todos. Me parece importante esta otra parte que vamos a escuchar a Romina hablar sobre la gestión del agua, es decir, frente a esta crisis, no solo por la crisis, sino porque en general es necesario, en épocas de crisis y de no crisis, también es necesario una buena gestión del agua para poderla distribuir de manera equitativa para todos. Y bueno, y es importante también ahí ver qué rol juegan los pequeños productores en esta gestión, digamos, cómo gestionan los pequeños productores el agua. Son interrogantes que por ahí nos quedan seguramente para muchos más programas que vamos a estar planteándolo. Vamos a escuchar lo que dice Romina acerca de la gestión del agua. Como decía hace un rato, lo que es la gestión del recurso hídrico tiene que ver con cómo se distribuye el agua que está almacenada en los diques. Teniendo el conocimiento de cuánto se necesita de agua en un sistema, nosotros podemos conocer cuánta agua debemos almacenar para esa necesidad. El INTA es una de las instituciones que trabaja hace muchos años en conocer cuáles son los requerimientos hídricos de cada cultivo y de esa manera se establece un cálculo para cuál va a ser el gasto que va a tener la provincia año a año. En San Juan está más o menos estimado sobre los 1.400 hectómetros cúbicos que utiliza todo lo que es el requerimiento agrícola, ¿no? Todo lo que significan todos los cultivos y cuánto se va a consumir. Y el promedio anual que deroga el río San Juan es sobre los 2.000 hectómetros cúbicos. Estamos hablando de un promedio. Ya conocemos que este año hemos tenido 450, eso es lo que ha derogado. Pero hay otros años donde se ha derogado 3.000 hectómetros cúbicos. Pero el promedio del río San Juan sacado en todo ese periodo, de los 100 años de medición, establece que el promedio es de 2.000. Vemos que evidentemente si uno hace el cálculo tiene que haber un control muy fino sobre lo que son los gastos del recurso hídrico, ¿no? ¿Cuánto voy a poder consumir? Entonces hay que tener en cuenta que la gestión del recurso es una acción muy comprometida por parte de los gobiernos, sobre todo en situaciones como esta, y si no se toma la importancia que tiene, hay consecuencias graves. Muchos años de mala gestión del recurso hídrico han hecho que no podamos tener disponibilidad de agua de la manera que uno la requiere. Por suerte, eso ha ido cambiando a través de los años y ya hay como un compromiso por parte del gobierno provincial para hacer las mejoras pertinentes a este problema, que si uno lo piensa es uno de los problemas más grandes que está atravesando la provincia. Por otro lado, hay que romper ciertos mitos que existen, en la población en general, mitos que existen con respecto a las mineras, las capacidades que tienen o no tienen, el consumo. Es cierto que el consumo de agua por parte de una empresa minera o de un proyecto minero en particular puede generar complicaciones a nivel de aporte a los ríos, o sea, la cantidad de agua que una minera obtenga a partir del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, puede complicar el aporte de esos ríos a un río principal, a un río San Juan o a un río Hachal. Sin embargo, estas actividades están o deberían estar rigurosamente controladas por los gobiernos, en este caso por los que poseen el compromiso y la responsabilidad de controlar ese recurso, que en el caso de nuestra provincia es el Departamento de Hidráulica, pero tiene todas las herramientas legales para hacerlo y así va a ser. Bueno, ahí escuchábamos a Romina Batistela hablando sobre la gestión hídrica. Creo que el punto clave
en Sí. el tema, y más cuando tenemos una crisis de las dimensiones que estamos viviendo hoy en la provincia. Tremendo cuando da algunos números sobre la cantidad de hectómetros cúbicos que trae el río normalmente, 2000 dijo, 2000 hectómetros cúbicos, y Promedio, que en sí. promedio, y que en esta sequía solamente ha derramado 400. O sea, ahí uno cuando empieza a ver esos números, Sí. empieza a tomar, creo que hasta más dimensión de la problemática. Sí, ¿sabés qué, Ariel? Y Claudio, por ahí, el tema de los números estos te impactan, como que te asustan. Pero a la vez, me parece que también falta el salto hasta la casa de cada uno, hasta la pequeña producción de cada uno, donde vos ves reflejado tu gasto en esos números. Porque vos decís, bueno, dejo abierta la manguera 2 horas y no afecta esa cantidad de miles de millones de litros que hay. Claro. Entonces, también me parece que falta algo ahí en el medio que puede ser más campaña de concientización, pero no solo una campaña de arriba hacia abajo, sino generar posibilidades de participación genuina de todos los que están implicados en el uso del agua, tanto la parte urbana y mucho más también la parte rural y productiva, de que tenga una participación real con poder de decisión entre todos quienes están afectados, para que nos vamos comprometiendo y haciéndonos todos cargo del problema, porque a veces cuando el problema lo soluciona otro en nombre de otros, yo no me siento identificado con esa solución, pero sí cuando yo soy parte del problema y de la solución. Por ahí estaría bueno esto que decís vos, viste, de rever los mecanismos, porque es una ley vieja, la de hidráulica, no sé los mecanismos de participación que tiene, tal vez han quedado desfasados. En el tiempo. agro es con las juntas de riego, digamos, Claro. se juntan los regantes por zona y bueno, y determinan más o menos el tema de cómo se reparte el agua. Pero bueno, yo creo que hay que reverlo porque sobre todo el pequeño productor o el agricultor familiar, que muchas veces no tiene títulos de la tierra o ni siquiera tiene un contrato de alquiler, está prestado, muchas veces no puede participar de esas juntas. Entonces, bueno, eso yo creo que es un punto para tener en cuenta para que todos podamos participar en esta gestión del agua, digamos, porque como decía ahí Damián Romina, digamos, es una cuestión que no solo depende del gobierno, sino que también depende de los particulares y de los que hacen uso de esa agua. Exactamente, y por ahí, desde la Secretaría, por ejemplo, yo creo que desde que empecé en la Secretaría a trabajar, en los diagnósticos sale el problema del agua. Sí, El agua y la la tierra tierra son centrales para los pequeños productores. sí, sí. Entonces ahí como que está el desfasaje. Si siempre es problema el agua, hay que revisar las formas de administración del agua. Y Sí, a mí me parece la toma conciencia de esto que dice Guille, estoy en esa línea. Y también pensemos como, bueno, justo en el podcast anterior hablábamos que el 60-65% de la verdura que está puesta en la mesa de cada familia viene de los pequeños productores. Es decir, hoy si no tienen ese agua para cultivar, no se puede producir. A ver, seamos conscientes de lo urbano a lo rural, digamos, con el uso racional del agua, más cuando hay crisis. Eso hay que plantearlo, me parece que en esta gestión del agua... bueno, esto no como hacer alguna cuestión de publicitaria con esto, con cuestiones concretas que tienen que ver con el agua. sí, y con las formas, porque por ahí pensaba lo que decía el Guille primero, la señora, me imaginaba a la señora regando en el jardín, digamos, y no hace mella eso, digamos, porque la señora cierre antes la manguera, digamos, capaz que uno cuando ve los números, digamos, Claro. no vos decís, no, bueno, ¿en qué puede afectar? Pero es un problema que afecta, digamos, más allá de... 5.000 señoras, Claro. o señores, pues no, porque yo también podría ser. ser. Y sobre todo, yo creo, ¿no?, que hay que hacer hincapié en modernizar o pensar o repensar la gestión del agua a nivel agrícola, porque como decía ahí, el 80% del agua que se utiliza en San Juan va a uso agrícola. Sí. Entonces, creo que ahí está la cuestión. Digamos. Está bien, la señora que riega la vereda, o qué sé yo, también hay que concientizar, es fundamental porque todo forma parte de todo, pero creo que en la parte, digamos, de la cuestión agrícola, históricamente, como se decía ahí en los audios, históricamente ha habido una mala gestión. Entonces hay que repensar y recalcular y volver a recrear un sistema
en donde, digamos, sea el agua un poco más sustentable, digamos, y le llegue a todos. Claro, No llegue a una parte y a otros no. Si vos pensás, bueno, y decís, bueno, tenemos que acotar el uso del agua, por ejemplo, en lo agrícola. Los pequeños productores, cortándole agua, pasa lo que está también comentando Claudio, o sea, va a producir menos. Pero si vos invertís recursos del Estado para generar posibilidades de riego diferentes, ese es un tipo de cambio que podés pensar, y podés pensar ahí sí en reducir el agua, pero porque ahora tiene riego por goteo en todo el lote, en toda la finca, en toda la chacra. Exacto. Eficientizar el uso también ayuda. Hay un montón de herramientas, digamos. Pero hay una cuestión también que he sentido por ahí, que a mí estoy por ahí de acuerdo con eso, hay una cuestión también cultural, que de 100 años de abundancia a pasar a una crisis de esta, culturalmente es difícil hacer el quiebre y volver a repensar, estructurarnos de nuevo para esto que estamos viviendo. Entonces también tiene que haber un cambio cultural importante. Se me viene a la cabeza la gente de Lencón, históricamente con problemas del agua, la idea que siempre se ha tenido desde distintas instituciones de hacer un acueducto, de poder llevar agua. Bueno, estas cuestiones que no se concretan y son difíciles. Es decir, ¿para quién es el agua? ¿Quiénes la usan? ¿Quiénes tienen derecho y quiénes no? Sí. Para charlar largo y sí, tendido. Eso justo me has hecho acordar del acueducto, que recuerdo en la zona árida cuando trabajaba en la Secretaría. Y ahí está esta cuestión de la participación, pero con poder de decisión. Y no la participación de la gente solo a nivel de consulta o mano de obra para implementar el proyecto. Exacto. Sino con poder de decisión, o sea, porque al final llegas a una decisión que tiene que ver con lo político económico a un nivel más macro para poder hacer las cosas. Y ahí está el cuello de botella, y si vos no tenés poder en esa mesa donde se decide política o económicamente si se hace o no, está Ahí, frito. sí. Y el beneficio llega para algunos y para otros no, digamos. Así que, Claro, ahí empezamos con la inequidad. bien. Bueno, muy complejo, seguro lo vamos a estar ampliando porque el tema del agua, el tema de la tierra da para seguir hablando muchos programas más. Nos vamos a despedir, Claudio, creo que vos tenés ahí un anuncio que tiene que ver con la Semana de la Miel. La semana próxima se va a festejar en la provincia la Semana de la Miel sanjuanina. Creo que es desde del 21 al 25, Del 25 de junio, sí. Ahí tenemos una compañera, bióloga, Virginia Escobar, que bueno, la técnica apícola por excelencia en la en la Secretaría, y bueno, seguramente que vamos a estar hablando de esta Semana de la Miel, le iremos a hacer algunas entrevistas, y bueno, es interesante porque bueno, llevan varias jornadas, digamos, haciéndola año por año, ¿no? Así que hablaremos de eso. Bueno, creo que es todo por hoy, nos vamos despidiendo. Saludos a toda la audiencia y seguro nos estamos encontrando la próxima semana con el programa de La Tierra a su Mesa. Esas tierras del río